Hace unos días, gracias a el desarrollo, la aplicación del capítulo 3 y 4 de la ley Helms-Burton, leíamos noticias como esta de la CNN. La Corte Suprema de Estados Unidos dictamina que la petrolera Exxon podrá demandar a Cuba por confiscarle propiedades en 1960. Bueno, recordemos que la Revolución Cubana nacionalizó, también confiscó bienes mal habidos de gente de la aristocracia o de la burguesía ligada a la dictadura de Fulgencio Batista, bienes mal habidos de los propios funcionarios del gobierno de Fulgencio Batista y los confiscó. Pero además de eso nacionalizó, no confiscó, propiedades a partir de los primeros años 60, grandes propiedades, algunas de las cuales, dado que la economía cubana estaba en manos de empresas estadounidenses, algunas de las cuales, esas empresas eran de Estados Unidos. Se nacionalizó, por ejemplo, las refinerías, es decir, las empresas de petróleo. Una de ellas fue la Exxon. En aquel momento era la Standard Oil. Ahora se llama Exxon, ¿no? Por cierto, actúa con 3 marcas, digo, para quien quiera hacer un boicot a estos sinvergüenzas. Exxon, ESO, con 2 S, y Mobile. Estas 3 marcas de gasolineras y de productos son de esta marca. El que pueda no comprar nada y no poner gasolina a su carro, que lo haga. Y fue nacionalizada, pero hubo una oferta de indemnización como en el resto de los casos de nacionalizaciones. Y nos dice Hands Off, es una cuenta en X, en Twitter, dice: en aquel momento Cuba ofreció una compensación a Exxon, a Standard Oil, una oferta formal en forma de bonos gubernamentales con bajos intereses. Pero la empresa se negó porque esperaba que la revolución cubana fuera derrocada. Claro. Y, expliquémoslo, el gobierno de Estado... No fue Exxon. Bueno, quizá también. Pero es que aunque hubiera querido la empresa Standard Oil aceptar el acuerdo de indemnización del gobierno cubano, no lo pudo hacer. Porque el gobierno de Estados Unidos, exactamente igual que hace ahora a gobiernos y a empresas, en primer lugar de su país, le obligó a no aceptar ese acuerdo. Acuerdo que sí aceptaron empresas de Francia, España, Suiza y otros países, que tuvieron un acuerdo de indemnización, cobraron su indemnización a través de distintas fórmulas y en el tiempo. Algunas es cierto que se alargaron en el tiempo. Bueno, Exxon ahora, con este fallo de la Corte Suprema basado en la ley Helms-Burton, lo que trata es de pedir dinero a un país que ya han torpedeado toda su economía, han destruido sus fuentes de ingreso, y ahora viene una multinacional, propiedad de ricachones, de los mayores ricachones del mundo, ¿y qué viene a pedirle dinero a Cuba? ¿Y de dónde le va a pagar? ¿Serían tan miserables es que no tiene... que de los pocos ingresos que pueda tener el Estado cubano, que le han destruido todos, su propio gobierno, iban a sacar de esa caja tan exigua para llevarlo a sus accionistas? Que no tiene sentido. Mira, ha pasado, hay que recordar, bueno, quizás ameritaría un programa únicamente para el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos y lo que era Cuba y lo que sufrió el pueblo cubano en 60 años justos, 60 años de república neocolonial. Hay que recordar que, por ejemplo, el 75%, más o menos el 75% de las mejores tierras de Cuba está en manos norteamericanas. La refinería, o sea, las empresas de petróleo, refinería, eso está en manos de Estados Unidos. El transporte está en manos de Estados Unidos. La banca está en manos de Estados Unidos. La electricidad está en manos de Estados Unidos. Por cierto, electricidad para la capital, para La Habana, para las provincias del interior, rurales,
no había electricidad en Cuba. Había apagones cuando aquello. Apagones permanentes, no había. Ahora que los apagones, tantas horas, que no había. En el campo cubano, en las zonas rurales de Cuba, no había electricidad. Velas, quinqué, lo que se llamaba un quinqué, era como... Eso es para los que dicen que mira como que bien se vivía. Sí, bien se vivía. Se vivía en el centro de La Habana, a lo mejor. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto las empresas de esta, bueno, Exxon y otras tantas, apostaron por la caída de la revolución. Incluso yo recuerdo, mis padres decían, no, si se está, lo que se comentaba, ¿no? Que en menos de un año ya caía la revolución e iban a volver porque se fueron corriendo. Toda esa burguesía, todo, se fueron pies en polvorosa, pero con la mentalidad, la idea de que la revolución no iba a durar. ¿Por qué? Porque ya estaban implementadas las sanciones y que es parte de esa guerra económica de Estados Unidos con la naciente revolución. O sea, a partir del triunfo revolucionario se diseñaron planes para derrotar, para que no avance el proceso revolucionario cubano. De ahí está la famosísima, el famoso memorando de este señor Lester Mallory. Ahí está, y es lo que se está viendo ahora en la política de los Estados Unidos con respecto a Cuba. Entonces, bueno, todas estas compañías ahora de forma, ¿cómo calificar, José? De oportunista, ahora pidiendo dinero, ¿no? Ahora, es que pasa como, no tiene nada que ver, pero yo lo voy a hablar. Después de 30 años de que se hizo justicia y sobre todo se cumplió con la legalidad, con el tema que están ahora repitiendo las avionetas que se fallecieron o asesinaron, como dicen ellos, a 3 ciudadanos de Estados Unidos, o eran 4, en fin, y entonces el responsable general de ejército, Raúl Castro, y que después de 30 años reclamando que sea juzgado, o sea, primero a ver cómo, una de las figuras más grandes, más importantes de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz. Entonces, un juicio en Estados Unidos, pero esta gente, ¿de qué van? ¿De qué van esta gente? No, son los matones, los mafiosos. Sí, vaya, y como yo escribí hace poco, ¿no? Bueno, y los crímenes que cometió la CIA, el terrorismo de Estado que impulsó la CIA, que causaron decenas de miles de muertes en el pueblo cubano. ¿Qué tribunal? ¿Por qué? Vamos a empezar por ahí. O sea, si tienen tanta preocupación y son tan veladores de las leyes, de las normas, etcétera, empiecen por ahí. 3.458 asesinados por terrorismo de Estado de los Estados Unidos hacia Cuba, no al revés. Ahora vienen con esta, y esta payasada es lo mismo, o sea, es exprimir al máximo. No, usted fue nacionalizado, no, ustedes no quisieron sentarse a negociar nada. Se indemnizó a la mayoría, a todas, empresas de España, de Canadá, de Francia, todo el que estaba en Cuba, sacando sustanciosos dividendos, dinerito, enriqueciéndose más, porque además no pagaban ni impuestos. Empresas que no pagaban impuestos. Claro, apoyadas y cobijadas y protegidas por la dictadura, que estaba a su vez conectada y de rodillas la conexión con el gobierno de turno de los Estados Unidos. Entonces, pero esta gente parece que creen que las personas, los demás, o a quien se dirige estas estupideces, no tienen memoria, que no hay historia. La memoria y la historia sí está de parte del pueblo cubano y ya podrán hacer lo que no van a coger ni un peso. Por supuesto, estos medios que hablan de esta sentencia de la Corte no tienen memoria histórica, no informan del contexto, no hablan del proceso de nacionalizaciones de aquellos años y de la oferta del gobierno cubano, porque no interesa. Interesa más
subrayar y apoyar la retórica del Departamento de Estado. Y hay que decir una cosa por acabar este asunto. Hoy en día se podría volver a negociar eso. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano ya lo ha dicho. Vamos a negociar. Aquellos acuerdos de indemnización que no se pudieron hacer porque ustedes no quisieron, metámoslo en el mismo saco. Exacto. Y vamos a hablar de todos los daños humanos y económicos que ha provocado la guerra económica durante casi 70 años, que ha sido 170.000 millones de dólares, que son ahora mismo, cada año es más. Ahora con el bloqueo petrolero dicen que son 7.000 millones de dólares al año, en el último año. Bueno, abramos una negociación, claro, y sí, es posible que incluso la Exxon pueda cobrar su parte. Sí, pero con equidad, apegado a las leyes, porque es que si tú dices los 70 años, ¿no? Hablaste de 70 años. Cerca de 70 años. Y los 60 anteriores, desde la intervención militar de Estados Unidos en Cuba, en la guerra llamada hispano-cubana, y los 60 años de República Neocolonial, incluida la enmienda Platt, todo el sufrimiento, todos los crímenes en todo ese periodo, hay que también meterlo, porque es justo. Ahí está la base naval de Guantánamo, un ilegal, contra la voluntad del pueblo cubano, el gobierno cubano. Entonces, al año lo que significa económicamente esa base, que está, repito, contra la voluntad del pueblo cubano, una base yanqui ahí, amenazante. Entonces eso hay que incluirlo en las negociaciones, si llegaran a hacerlo.